Así es que ahí me imagino que ya pueden ver a Alicia. Alicia, activa tu micrófono y saluda. Ahí está la Ali. Aquí Ahí, ahí está. estoy. Te damos nomás el pase para comenzar. Hola, buenos días. Yo me llamo Alicia Tapia, soy kinesiólogo respiratorio, porque hay hartos kinesiólogos, pero que trabajan en traumatología o que trabajan en neurología, ¿verdad? Yo llevo un poco más de 25 años trabajando con pacientes respiratorios, personas que sufren de algunas patologías respiratorias. ¿Ya? Y llevo hace 7 años trabajando aquí en Providencia y he un poco conocido la realidad de los fumadores de Providencia. Quise empezar mi presentación. En realidad no quise poner tanta letra, pero es una presentación con mucha letra, ¿ya? Pero yo voy a ir contándoles de qué trata. Quise poner esta primera imagen. No le puse tabaco, ni el tabaco mata, ni nada así como terrible, porque la verdad es que eh, es importante que conozcamos que como personas somos proclives a tener algunos hábitos, unos buenos hábitos y otros malos hábitos, ¿verdad? Pero usualmente el tabaquismo, personas activas como esa joven que se ve ahí, ¿verdad? Parte como en esa edad y parte con ese estándar social. Es así como, ella es muy elegante, ¿cierto? Es como, fumar es un placer, ¿cierto? De antaño, es como, me da seguridad, me veo bien porque me veo como una mujer del mundo, en ese caso, ¿cierto? Entonces por eso fumo. Y como era socialmente bastante aceptado, yo quise ponerle esta imagen porque esto finalmente es el inicio de un hábito o de un vicio, como lo llama la gente, pero que en realidad es una enfermedad crónica. El tabaquismo es una enfermedad crónica, ¿ya? Así como la hipertensión, que ahora que estamos en el mes del corazón, ¿verdad? Como la dislipidemia, que es tener el colesterol alto, ¿verdad? Como la diabetes, pero es una enfermedad crónica, ¿ya? Sobre todo cuando uno se hace el cálculo con un usuario, tú calculas cuántos cigarrillos fuma al día y te dice, no, yo he fumado siempre poquito, 1 o 2, pero como por 55, 60 años. Entonces ese 1 o 2 por 55, 60 años hay que evaluarlo igual, ¿ya? Eso como para iniciar. Después, contarles que cambia. Abajo. Ahora sí. Gracias a Tania. Bueno, contarles que el tabaco, lamentablemente fallece la mitad de las personas que lo consumen. O sea, la mitad de las personas que fuman fallecen por causas asociadas al cigarrillo, ¿ya? Eso es algo. Cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, de los cuales 7 millones de estas personas que fallecen son fumadores directos, activos, y 1.200.000 personas fallecen como pasivos. Nunca fumaron cigarrillos, pero vivieron al lado de un fumador, ¿ya? Que eso también es atribuible a causa del cigarrillo cuando el paciente es pasivo. O sea, mi marido fumó al lado mío en el dormitorio durante 40 años, yo nunca fumé, pero fumé con él en el fondo, ¿ya? Más del 80% de los consumidores, de estos 1.300.000 de personas 300.000 que consumen en el mundo cigarrillos, viven en los países de bajo y mediano ingreso. O sea, ya no es un hábito de vida tan instalado como antes, que partió con las grandes tabacaleras en los países ricos, ¿verdad? O en los países
como Estados Unidos, por ejemplo, ahora ellos ya no están fumando tanto como los países que estamos con medianos ingresos o bajos ingresos, ¿ya? El 2020, antes de la pandemia, la población que más consumía cigarrillos era masculina, alrededor del 36%, y alrededor del 8% era femenina, ¿ya? Y el tabaco, como les decía, es una enfermedad crónica adictiva, ¿ya? ¿Por qué es adictiva? Más adelantito les voy a contar por qué es adictiva, pero es una droga que lamentablemente es legal. Es como el alcohol, ¿verdad? Es socialmente legal comprar, no es uno de los consumos ilegales. Contiene miles de componentes tóxicos, les voy a mostrar, y dentro de las cuales la más importante es la nicotina. La nicotina es lo adictivo del cigarro. La nicotina es lo rico, eso que la niña disfrutaba recién de sentir ese placer, es que se llenan a nivel de sus neuroreceptores en la cabeza de un mito con nicotina, y ella siente estas ganas así locas y se siente muy agradada porque o la relaja o la calma, ¿verdad? O le hace sentirse feliz. En general, la nicotina es la droga buena, por decir, entre comillas, lo rico del cigarro, ¿ya? Sin embargo, cambia tu cerebro, porque aumenta los receptores y a medida que pasan los años, tú necesitas más cigarrillos para ir sintiendo ese mismo placer, ¿ya? Entonces, si antes yo fumaba uno, pero ahora me tengo que fumar 5 porque mis receptores se llenan con 5. Entonces uno empieza a aumentar la cantidad. Por eso es adictiva, ¿ya? Cuando dejas de fumar, estos receptores disminuyen. O sea, se puede volver, entre comillas, a medida que pasa el tiempo, va desapareciendo esta necesidad de llenar ese receptor a nivel cerebral, ¿ya? Después, como le decíamos, este asesino silencioso, porque es algo socialmente habitual, que la gente no lo ve como dañino. Cuando yo terminé de estudiar, era una Lola, tenía 22 años, hace ya 30 años ya, y mi profesor en el hospital fumaba mirando los pacientes hospitalizados, fumaba adentro del hospital. Se fumaba en el avión, recuerdan, se fumaba en la sala del profesor, se fumaba en los trabajos. Era muy permitido fumar en todos lados. Y por eso es un asesino silencioso, porque claramente esta nicotina que les mencionaba yo es una de las componentes que tiene, pero ustedes ven ahí un montón de esos otros componentes que se ven con letras muy chiquititas, pero los más importantes son los cancerígenos, como pues de allá arriba, que se llama ¿ya? Benzodiazepino, pero esos son algunos de los componentes tóxicos que tienen el cigarro, para mostrarse. Y en Chile, ¿cuánto estamos en Chile? El 43% de la población adulta fuma de manera habitual. 43% de nuestros 17 millones de personas que vivimos en Chile fuman. Eso es harto, ¿ya? En algún rato, en la última encuesta decía 33%. ¿Ya? Antes de la pandemia, nosotros habíamos llegado a niveles con un punto menos de fumar. Pero el último dato es que, claro, la gente en pandemia, una de las cosas que aumentó fue el tabaquismo, ¿ya? A pesar del COVID, porque aumentaron mucho las patologías de salud mental. Y mucha de la gente que tiene patologías de salud mental agregadas, porque se pone ansiosa, porque tiene algún trastorno, se consuela un poco con el consumo del tabaco, ¿ya? Lo asocian a eso. 52 personas en Chile mueren al día por causa del tabaco. Harto. O sea, asociadas al tabaco.
Personas que hicieron un infarto, personas que hicieron una neumonía, que hicieron una crisis de asma, una crisis de EPOC, un accidente vascular. Todas esas enfermedades o causas de muerte son asociadas al usuario que fumaba. ¿Ya? 18,5 de las muertes que se producen en el país son atribuibles al tabaco. O sea, de todas las causas de muerte, de los accidentes, de los cánceres, de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, todas, casi el 18% y un poquito más, son atribuibles al tabaco. Las causas más prevalentes son el cáncer pulmonar, un 87%, el EPOC, que es un enfermo pulmonar obstructivo crónico, por cigarrillo o por contaminación, a veces porque trabajó en una mina o porque cuando era niño estaba expuesto a leña, a carbón, ¿ya? Ese EPOC es un 82%. Enfermedad cerebrovascular, esto que la gente llama derrame cerebral o una embolia, un trombo, una hemorragia cerebral que nos deja con una hemiplegia, ¿verdad? Ese accidente vascular también está asociado de alguna manera al tabaco. Otros cánceres, neumonía, allí hay otras cifras. De los 80 problemas que están considerados como auge o GES, ¿se acuerdan de las enfermedades que cubre el auge o el GES? 52 de ellas, desde el 2005, es decir, el 65% de las patologías tienen que ver con algún factor de riesgo de tabaco. Con algún factor de riesgo por el tabaco, están estas patologías. Entonces, considerando todo esto, ¿no debería destinar parte del gasto de la prevención o la cesación de tabaco? ¿No se debería de invertir en eso, en tratar de prevenir el consumo para evitar todas estas cifras que no son tan alentadoras, ¿cierto? La gente cree que fumamos menos en Chile, pero fumamos harto. Los niños empiezan en Chile a fumar entre los 12 y los 13 años, según los datos de la OMS, ¿ya? Cada vez más chicos. Así que nuestras intervenciones debieran de partir por los escolares, los preescolares, ¿verdad? Y por los adolescentes. Bueno, los riesgos que yo le mencionaba en las patologías GES son estos. Ve que hay estas embolias a nivel cerebral, las bronquitis crónicas, esto de tener flema y toser permanentemente y hacer varias bronquitis en el año. Y antes yo era Lolo y el resfrío me duraba 3 días y ahora me dura 5 días y me da bronquitis. Yo estoy 3 semanas tosiendo, ¿verdad? Para la gente que es fumadora o que fue fumadora, ¿cómo se llama? Usualmente tienen mecanismos de defensa por el cigarrillo y eso hace que claramente tengan menos formas de defenderse frente a los gérmenes que tenemos, virus y bacterias en el aire, entre esos el COVID, por supuesto, ¿ya? Pero en general ahí están algunos tipos de cáncer y hay cosas que uno no asocia al cigarrillo, como por ejemplo, el cáncer pulmonar sí, pero el cáncer de vejiga, ¿verdad? Las úlceras, las enfermedades cardíacas, distintas otras enfermedades que se pueden provocar por miedo. Entonces, ¿qué se ha hecho un poco en Chile? Una de las cosas importantes que se hizo en 2013 fue subir el impuesto al tabaco. Y ahí bordeábamos las cifras así del 50% de consumidores y bajó rápidamente al 30-33%. Esto de subir, de cobrar más caro por fumar, tuvo un gran impacto en el porcentaje de fumadores, ¿ya? Otra de las cosas importantes que se hizo, independiente de la línea de gobierno que exista, es ¿cómo se llama? La ley de antitabaco, en el fondo, de no poder fumar en algunos espacios que de antaño se podía fumar. Ahora hay espacios para fumadores y no fumadores en la mayoría de partes. Hay espacios donde radicalmente no se puede fumar, en los centros de salud, por ejemplo, o en los aviones, ¿verdad? Uno no puede fumar en el hospital, no puede fumar en
en algunos malls, en algunas situaciones cerradas, en el cine, ¿verdad? Cosas que antes sí se permitían. Pero, ¿cuáles son las causas como más asociadas? ¿De qué índole? ¿De dónde viene esta necesidad de tener este hábito? Hay necesidades individuales, como por ejemplo cuando yo tengo un problema familiar, emocional, económico, de mala comunicación, a veces voy y consuelo todo ese problema familiar que tenga fumándome con la vecina un cigarro, por ejemplo, las dueñas de casa, o los compañeros de trabajo también son gatillantes o en el fondo te alientan como a fumemos un puchito y conversamos en el fondo. ¿Cierto? O de individual cuando los niños o los jóvenes tienen baja la autoestima porque no son reconocidos todavía, ellos adolecen, entonces quieren ser aceptados socialmente, sobre todo ahora que son los adolescentes tan castigadores con el bullying y todas las redes sociales y ese tipo de cosas. Tiene poca tolerancia a la frustración y viene alguien y te dice, ah, es que tú eres, no sé, un gallina porque no fumas y no prefieres fumar para no quedar fuera del grupo social de adolescentes, ¿verdad? Sociales, influencia de los amigos, la presión social, problemas escolares o laborales. En general, la influencia social hace que la persona sí quiera o ¿cómo se llama? Saciar esa incertidumbre que significa fumar y cómo voy a quedar posicionado socialmente si fumo. Y como es bien aceptado fumar, ahora ha ido disminuyendo. Ahora ellos se sienten un poco discriminados los fumadores porque los mandan a fumar a otro lado, tienen que salir a otra parte, ¿verdad? Pero bueno, eso es importante entenderlo. El tabaco, entonces, la primera causa prevenible, es una causa prevenible de enfermedad y clasifica dentro de los factores modificables. Siempre hay factores que en una enfermedad se pueden cambiar o modificar. ¿Ya? Si yo estoy obeso, puedo modificar eso a lo mejor con un esquema nuevo de alimentación, con ejercicio, ¿verdad? Pero si yo tengo papá obeso, mamá obesa mórbida, todos mis hermanos son obesos, también tengo una genética que quizás no pueda cambiar, ¿verdad? Pero el cigarrillo es una enfermedad prevenible y modificable, con factores de riesgos modificables, ¿ya? Provoca algunos. Es una enfermedad socialmente aceptada, como dijimos, asociada a todo. Uno lo asocia a todo. Lo asocia al café, al alcohol, ¿verdad? Vamos por un café, ay, fumamos cigarrito. Tomémonos un traguito y fumamos cigarrito. Tomémonos mate y fumamos cigarrito. Salimos del trabajo, fumemos un cigarrito. A la salida terminamos de hacer o empezamos a hacer otra tarea como un recreo, ¿cierto? Bueno, estar en la computadora, manejar, estar en la casa, en reuniones, después de comer, después de entretenimiento, cuando estoy a una angustia, con enojo, por relajación, o hasta al último hacer sexo. Yo tengo sexo y después me fumo un cigarrito. O sea, toda conducta del día a día, como nosotros como seres humanos, podemos asociar a fumarnos un cigarro. Y estos efectos nocivos principalmente son en 4 cosas. La nicotina es el que produce la dependencia, como habíamos dicho. El monóxido de carbono, que es lo mismo que producen los autos, que también produce el cigarro, es un componente que va a sustituir al oxígeno, que va transportando una molécula que se llama hemoglobina en la sangre. Entonces ocupa este monóxido, esa molécula, y en vez de llevar aire oxigenado, empieza a llevar este aire tóxico, ¿ya? Los gases irritantes, todo eso obstruye la vía aérea, los bronquios se cierran, la nariz, la mucosa se inflama, uno empieza a producir como mecanismo de defensa más moco, más tos, más carraspera. Eso es un mecanismo y reflejos como la tos son buenos, porque esos van eliminando todas estas partículas que nos vamos introduciendo con el cigarrillo, ¿ya? Sustancias cancerígenas y bueno,
los fumadores pasivos finalmente son los que también, la churra, algo hice. Ahora, esta consejería de tabaco, que es la que yo les di para que ustedes vieran, es donde quería mostrarles los 3 monitos, porque ¿cuál es la lectura de esto? Que el cigarro, la gente asocia que se va a enfermar del pulmón. No, no por el cigarro me voy a enfermar de la vejiga, o no por el cigarro me voy a enfermar del cerebro, o por qué me voy a enfermar del corazón si yo como bien, o no como sal, ¿cierto? Pero no, son factores, el tabaco es factor de riesgo cardiovascular, o sea, el cerebro puede provocar, como les decía recién, un derrame cerebral, en el corazón se puede provocar un infarto al miocardio, y en los pulmones se puede provocar o un EPOC o un cáncer pulmonar, que conlleva a tener en algún rato oxígeno dependencia. Entonces, allá abajo dice, todo esto se puede llevar a una persona a ser dependiente. Y nosotros, lo que más queremos como adultos mayores, muchas veces es seguir siendo autovalentes, ¿verdad? No depender de nadie. A pesar de que eso, solo por ir cumpliendo años, uno va perdiendo visión, audición, equilibrio, y va en algún rato a tener algún grado de dependencia. Después va a ser dependiente, leve, moderado, severo. Yo puedo morirme como adulto mayor autovalente, estando lúcido y activo y cuidándome hasta los últimos días. Pero lo normal es que uno vaya siendo un poco dependiente. Dependiente no significa que pierdo mi dignidad, ni significa que soy un cacho, ni significa que molesto, significa que yo ayudé 50, 60 años, y si ahora me ayudan, me dejo ayudar, ¿ya? En algunas actividades. Pero si yo fumo y sigo fumando y hago alguna de estas enfermedades más o menos malonas, como un accidente cerebrovascular, un infarto, un EPOC, requiera oxígeno, me vuelvo dependiente. Por eso es una de las importantes razones de dejar de fumar aún siendo adulto, porque hay muchos adultos mayores que dicen, es que a mí no, ya no, ¿para qué? Si ya estoy viejo, ya no me morí del cigarro, ¿ya? Pero si yo voy a vivir 10 años, 15 años, 20 años más, quiero vivir con calidad de vida, pues no acostado, postrado en una cama, ¿cierto? Entonces, por eso yo les pasé este monito que es bastante simple, pero bien didáctico. Y entre paréntesis, como dato, la persona con tabaquismo activo son más proclives a contraer COVID. Porque el cigarrillo debilita los mecanismos de defensa que tiene el pulmón. Si antes los cilios para sacar la flema bailaban así, después se ponen duros. Adentro de los bronquios hay unos músculos que se hacen así para abrir y cerrar, pero ahora se ponen duros y se rigidizan. La flema, que tiene una consistencia como de gel, que limpia la vía aérea todos los días, y eso es normal y es bueno, se pone dura, tan espesa incluso como los mocos de la nariz, que a veces se nos endurecen y obstruye. Esos mecanismos de defensa de limpieza con el cigarro se bloquean, se anulan, se minimizan, y por eso el COVID hace de la suya. Las personas que fuman tienen más compromiso sintomatológico en el COVID, si cursan COVID. Y hay algunas cosas solamente para contarles que el cigarrillo tiene una dosis malas, pero los beneficios de fumar se sienten a los 3 días, a las 8 horas, a las 2 semanas. Usted va recuperando papilas gustativas, el sabor, el olor, capacidad pulmonar, mejora la piel, ya hay menos arrugas, no tiene problemas de sequedad de las mucosas, empieza a optimizarse de nuevo el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, dejar de fumar ayuda un montón porque suceden algunas cosas como esta. Yo dejo de fumar
A los 60 años de vida, recupera el fumador según la edad que abandona el cigarrillo. Si yo dejé de fumar a los 60, voy a ir recuperando un año. A los 50, 4 años. A los 40, 7 años. Si yo dejo de fumar a los 30, es como si no hubiera fumado. O sea, aunque haya fumado harto de los 15 a los 30, yo voy a vivir con calidad, una buena calidad cardiorrespiratoria por 50 o 60 o 70 años más. Hay gente que dice que ha fumado 50, 60 años y me dice, no, es que yo no quiero dejar de fumar porque ya no me morí y de esto no me hizo nunca nada y ahora no me hace nada. Pero esto es, el EPO es asintomático hasta los 45 años y el cigarrillo es silencioso. Es un hábito que va de a poco disminuyendo su capacidad pulmonar, obstruyendo sus vías, ¿cómo se llama? Sus vasos sanguíneos, ¿verdad? Obstruyendo sus vías aéreas. No es algo que pase de un día para otro. Este arbolito es un arbolito que está en un folleto de cuando los usuarios dejan de fumar. En el fondo es como una felicitación. El primer monito arriba, la primera pieza de rompecabezas, dice, hoy no fumo. O sea, las personas que dejan de fumar, porque este es un hábito difícil de erradicar, porque solamente el 3 al 5% de las personas que fuman lo dejan por voluntad propia. Todo el resto, el 90% de las personas hay que ayudarlos a dejar de fumar. No es algo que se pueda hacer tan fácilmente. Es más fácil para aquella persona que fuma después de las 12 del día y poca cantidad, que para una persona que se levanta a las 3 de la mañana porque quiere fumar, o que apenas despierta todavía no se lava los dientes y ya está fumando en el baño, ¿verdad? Esas personas claramente hay que ayudarlas, y hay que ayudarlas cuando quieren ser ayudadas, porque tampoco sirve tratar de imponer que dejen de fumar. Pero les mostraré el arbolito, porque hay otras técnicas como el día D para dejar de fumar, sube la autoestima, hay un trabajo planificado, hay una autoeficacia, yo voy viendo cuánto voy disminuyendo en el día, hay gente que quiere disminuirlo en la semana, dejar de fumar en un mes, y otros que dicen yo voy a bajar en unos 6 meses, es relativo. Es súper distinto en cada persona, ni una ni otra forma es más buena o más mala. Hay gente que deja de fumar por voluntad propia y dice, no señora Lisa, yo cuando venga la otra sesión no voy a fumar. Y llega y no ha fumado. Se le hace el acompañamiento los 6 meses, porque por 6 meses puede tener recaída, ¿ya? Las recaídas son las más complejas y son complejas por el tema social. Usualmente la recaída es porque vino el amigo, o vino la vecina, o vino la hermana que no veía hace muchos años, y usted llevaba, no sé, 3 años sin fumar, pero mi hermana me dijo, fumemos un cigarro, y yo, como de mona, fumé, ¿cierto? Yo, si se dan cuenta, no les he hablado, bueno, importante para terminar, es que mejora la respiración, yo siento que me apoyan las otras personas, tengo más posibilidad de hacer ejercicios físicos, ¿verdad? Puedo yo también, como exfumador, apoyar a otras familias o amigos que están con el hábito todavía, ¿cierto? Se suma una serie de cosas buenas cuando se deja de fumar. Así es que yo los insto a ser también promotores de optimizar la salud de gente que ustedes quieren, mencionándole algunas cositas de estas que yo que les voy a dar como tips. Yo, lamentablemente, tengo usuarios respiratorios que ya tienen oxígeno dependencia. Nosotros tenemos alrededor de 20 pacientes de oxígeno dependientes en este CEFAM. Nosotros solos, o sea, hay varios más. Y no quedaron oxígeno dependientes por COVID, ni quedaron oxígeno dependientes por cáncer, quedaron oxígeno dependientes por ser exfumadores, ¿ya?
Tengo un par de personas con traqueotomías, también con cáncer laríngeo, que ahora no pueden comunicarse, pero son activas, funcionan, y estamos partiendo también un taller de rehabilitación pulmonar para aquellos pacientes EPOC que van disminuyendo progresivamente su capacidad respiratoria, sobre todo los activos que todavía siguen fumando. Eso. No sé qué tengo que apretar. No, no es necesario. Muchas gracias, Ali, por tu presentación. Damos paso a consultas. No sé si tienen dudas o algo, sugerencias. Todo lo que están preguntando, yo no les voy a preguntar. Dígame. Buenos días. Buenos días. Perdón, ¿su nombre? Lain. Un momento, me habla de esa baja, no dejaron, aquí en el no, de la reforma de Argentina, el que lo paga impuestos. Y si lo digo, yo tuve que conozco perfectamente todas las consecuencias, había que colaborar no tenemos recaído en la Felicitaciones. igual que estamos en una parte no sabe un grano de que se haga. El Estado por otra parte Claro, es una incongruencia. Claro, aquí tenemos un caballero contándonos un poco su experiencia respecto a ser fumador 50 años y que afortunadamente hace 4 años ya no lo hace, pero que sí, él encuentra que hay una incongruencia importante en que el Estado haya puesto un impuesto que finalmente se traduce más que nada en una incongruencia porque siguen aceptando las ganancias de las tabacaleras. En el fondo, esa baja que hubo, él la asocia principalmente a que no se fuman cigarrillos autorizados, sino que más bien los que no pagaban impuestos, pero la gente seguía fumando. En realidad yo encuentro que eso es una sumatoria de cosas, porque, claro, la baja no fue menor, fue un 10, un 20% casi. Entonces, si hubiera sido solo eso, por más que hubiera cigarrillos que no pagaran impuestos, en realidad hubo harta gente que dejó de fumar en esa instancia por plata. Yo aquí no hablé de ningún tema económico. Ustedes se dieron cuenta en la presentación, pero la gente se gasta la vida en el cigarro. O sea, y en algún rato el cigarrillo valía 1.000 pesos y ahora una cajetilla vale 3.500 pesos. Es como radical el cambio. Sin embargo, hay mucha de la gente que llega a tratar de dejar de fumar, cuando uno le hace la valoración para saber ¿cómo se llama? Si está contemplativo, si quiere dejar de fumar, de qué manera quiere dejar de fumar y por qué razón. Yo diría que el 90%, por lo menos mi experiencia en sala o en los talleres de tabaco que se realizan en el CEFAM, el 90% de los usuarios manifiestan que es por economía. O sea, quieren dejar de fumar porque si hubieran ahorrado todo ese dinero que se fumaron o que quemaron, tendrían un auto o una casa. Entonces, claramente,
Uno no se mete en las economías individuales, pero si ellos se dan cuenta, a lo mejor bastante tarde, de cómo priorizaron su economía. Hay gente que tiene incluido el cigarrillo dentro de su presupuesto, pero hay gente que no teniéndolo incluido, lo ocupa igual y después sufre las consecuencias de o no como, porque yo he tenido usuarios que no tienen con qué comer, pero sí fuman, ¿verdad? En esta comuna, en general, en esta área oriente, no pasa eso, no es tan extremo. Pero yo trabajé en el área occidente, en Pudahuel, en Renca, en Los Prados, y había gente que no comía por fumar. Y eso es verdad. Entonces, el tema es que al ser una enfermedad hay que ayudar a esa gente, porque hay que canalizar de dónde viene ese hilo conductor, por qué el cigarro me manda a mí, porque tengo un problema psicosocial, una determinante social importante, ¿cierto? Porque estoy sin trabajo, porque perdí a un hijo, por una situación de una crisis normada o no normada, de duelo. Hay distintas formas. Hay gente que fuma por placer. Por eso yo partí con la imagen de la niña que aparentemente es tan bonito, sensual y placentero fumar. Pero tiene una serie de connotaciones y de aristas que abordar, no solo la que muy bien menciona usted, caballero, respecto a si hay que poner o no impuestos, a si hay que ser o no restrictivo en los espacios, todas esas cosas masivas, es como si dijeran, pucha, nos han subido la tasa de alcohólicos, así que no vamos a vender más alcohol. Finalmente, igual va a haber un mercado negro donde hay abastecimiento de alcohol, ¿cierto? Entonces, tampoco muchas veces los abordajes de salud pasan por consejerías breves de tabaco. Hay gente que deja de fumar con una pequeña ayuda y hay gente que requiere más intervención y hay gente que requiere sustituto de nicotina como un parche, ¿verdad? Como un chicle, como una pastilla, que llena este receptor de nicotina y al llenarlo ya dejan de fumar. Una cosa muy importante que sí me gustaría contarles es que hay gente que dice voy a fumar cigarrillo electrónico porque eso no me hace daño o me hace menos daño porque no tiene todos esos 1000 productos como el alquitrán y todas las cosas que tiene el cigarrillo. Pero la verdad es que obstructivamente hablando, a nivel de pulmón, el vapeador también obstruye, y obstruye casi parejo. Lo mismo que la marihuana. La gente dice, no, es que es más inocuo, me provoca menos daño fumar marihuana, ¿ya? Pero respiratoriamente tampoco es menos dañina. Y más encima provoca todo este trastorno a nivel cerebral, ¿cierto? Que todos conocemos. Pero en general, por eso, hay muchas instancias para dejar de fumar. La hipnosis, los chicles, los parches, los fármacos, ¿verdad? Pero lo que más llega a la gente, por ejemplo, yo tengo usuarios que dejando de fumar todavía me vienen a ver. Piden una hora para que yo los atienda en el box y les diga, y perdonen la autorreferencia, pero y les pregunte cómo han estado, qué hizo cuando sintió una recaída, cómo manejó la angustia, tuvo que tomar más agua, cambiar de alimentación, venir a psicoterapia, qué pasó, porque claro, muchos usuarios que fumaron muchos años quedan con la tendencia a recaer. Es como los que se caen, tienen un síndrome post-caída y no quieren ni siquiera pararse para no volver a caerse. También eso sucede con el cigarrillo. Eso, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Pregúntenme más. ¿No? ¿Las chicas? Alguien que esté por Zoom quiere hacer alguna pregunta, acotación. Contar alguna experiencia. Exactamente. ¿Ustedes no fumaron, chicas? ¿No? Nunca. Qué bueno. Un fumador tremendo. Mire. Es que los jóvenes, en general los varones, entre 30 y 50 años,
no lo ven como un problema y no consultan. Porque por la valentía y la rebeldía que uno tiene de joven, que siente que uno nunca se va a enfermar, nunca le va a pasar, y lo normalizan. Está muy socialmente normalizado el fumar. Claro, hay otros hábitos que pueden ser más o menos dañinos. Por ejemplo, la gente dice, no, yo fumo, pero es una droga liviana, porque no es marihuana ni es coca. O fumo, pero es peor el alcohol. O yo fumo, pero hay otros que toman café. O hay otros que se lo comen todo y son obesos. Entonces se comparan como socialmente con otras personas justificando su hábito. ¿Perdón su nombre? Señora Rosa. Les cuento que la señora Rosa nos está contando que su hijo es fumador y claro que una de las frases claves de las personas fumadoras es mi único vicio. En general no tengo otro, o no tengo otros que son peores. Y con esto no le hago daño a nadie. Y en realidad es un poco la lectura quizás usted debiera de comentarle un poquito que una kinesióloga que está en el consultorio me dijo que tenía que un poco reforzar a lo mejor su autoestima, porque yo no le hago daño a nadie, a pesar de que igual ese daño a nadie es los pasivos, igual hay una falta de respeto para alguna gente que no le gusta nada el cigarro, pero que se han tenido que bancar a los fumadores toda la vida. Perfecto, no fuma delante de otras personas. Súper. Eso se agradece. Pero el discurso para él es, pero el daño se lo provoca a él. Entonces, apelar al autocuidado. Porque si yo no me quiero yo, o yo no quiero cambiar para mi bien, en todo orden de cosas, o sea, en alimentarme bien, en tomar más agua, uno le dice usualmente a la gente que fuma que se le van a secar mucho las mucosas, se va a secar el moco, la flema, la piel se reseca, y en general, sobre todo si son adultos mayores, porque los adultos mayores dicen, si yo tomo agua, y se toman un té o 2 té al día. No, tienen que tomar agua, no solo el té. Agua, 2 litros. Ahora, 2 litros suena mucho, pero me tomaré un vaso ahora, un vaso más rato, sobre todo cuando están en la casa, porque lo asocian a la ida al baño muchas veces. Pero vaya 10 veces, si se tomó 10 vasos, tiene que ir 10 veces al baño, ¿ya? No quieren ir nunca al baño y eso les sirve hasta de ejercicio, porque hay algunos que están, mi papá, tiene 81 años y camina del sillón de la tele ¿cómo se llama? El dormitorio en la noche, en la mañana del sillón de la tele al desayuno, del sillón de la tele al almuerzo y del sillón de la tele a la 11 y sería. Si tú vas al baño 10 veces porque tomaste 10 veces un vaso de agua que te va a ayudar a la piel, a la mucosa. Afortunadamente mi papá no fuma. Caminas, haces ejercicio también. De hecho, una de las acciones que ahí dice también en el ¿cómo se llama? En la presentación, respecto a ¿cómo se llama? A esperar 8 minutos. Las ganas de fumar se pasan a nivel cerebral en 8 minutos. Si yo aguanto esos 8 minutos, ¿qué tengo que hacer? Tratar de hacer algo con sus manos, comer algo durante ese tiempo, o ir ¿cómo se llama? Al baño, lavarme los dientes, ir a la cocina y tomar un vaso de agua. Son tips o estrategias, o comer, pero comer, por ejemplo, palitos de zanahoria que tengan la forma del cigarro, que me lo ponga entre los dedos, ¿ya?
O cosas que obviamente no puedo cada vez que me den ganas de fumar comerme un rico chocolatito, si soy diabética, ¿ya? Pero sí, hay algunas cosas que sí puede comer. Frutos secos, frutas, ¿verdad? Yogur, puede... Hay gente que incluso está aceptado que se tome un café porque el café, si usted no tiene daño gástrico, también es un estimulante como el chocolate. Entonces, claro, si yo solo me fumo 2 cigarrillos al día por 60 años, una forma de dejar en uno eso es que uno lo transforme en un café, o uno lo transforme en un chocolate, o uno lo transforme en algo estimulante, ¿ya? Que también son algunos de los tips. Pero en general, los chilenos somos desordenados, entonces queremos tomarnos el café con el cigarro y el pastelito, y más encima no tomamos agua, y más encima no nos movemos, entonces, claro, todas estas cifras que indican que no nos va tan bien con el cigarro. A las 3 de la tarde, cuando piensas en la mañana, a las 6 de la mañana. A las 3 de la tarde, voy a Claro, que haga harto trabajo. Pero usted le puede ofrecer que si está inscrito acá en el CEFAM, saque una horita de controlera, de kinesiólogo y por tabaco, y yo lo evalúo. Le hacemos una radiografía, una espirometría para saber un poco cómo está su organismo, porque usualmente, insisto, hay gente que no viene a consultar nunca, o que viene al control cardiovascular, o viene a hacerse un examen preventivo al CEFAM, y la nutricionista, la enfermera, el médico le dice, ¿sabe qué? Vaya a la sala ERA es donde trabajo yo, que es de los enfermos respiratorios adultos, para que le cuente a la kinesióloga sobre el tabaco, y yo tengo un montón de horas perdidas, gente que no llega, ¿ya? Entonces, por eso hay que tratar de intervenirlos cuando quieren, pero si usted lo convence, dígale que yo lo evalúo y le cuento algunas cosas del cigarro. No me va tan mal. Yo en general, por ejemplo, en un taller de 9 personas, 3 dejan de fumar, el 33%, 3 no dejan de fumar y 3 bajan la mitad. Entonces nosotros nos damos por pagados, o sea, en el fondo 5 personas que 3 dejan total y 3 parcial, 5 o 6 personas que influimos de alguna manera positiva en un cese parcial o total de su hábito. Que en realidad el cigarrillo, como el alcohol, no tienen nada bueno, no hay ningún beneficio. O sea, que la gente diga, no, que me calma, que me desestresa, que me da más personalidad, y así yo en una fiesta puedo cantar o puedo bailar con ganas. No, eso no se lo da el cigarrillo ni el alcohol. Uno cree que eso es, pero en general no funciona así. ¿Ya? Sala era. ¿Ya? Eso es una muy buena pregunta. ¿Perdón, su nombre? La señora Purísima nos está contando que hace muchos años su abuelo fumó muchos años y falleció nonagenario, a los 90 años, ¿cierto? Sí. ¿Por qué sucede eso? Eso pasa, la gente tiene algún grado de disposición. Hay gente que no fuma nada y se muere de cáncer pulmonar a temprana edad, y hay gente que fuma 100 años y no falleció de cáncer pulmonar o de algo asociado al cigarrillo, sino de muerte natural. Eso pasa por 2 cosas. Uno, por la forma en que fuman. Hay gente que fuma y aspira el cigarrillo y se pasea el humo del cigarro por el pulmón y bota un poquito de humo de vuelta. Entonces, todo lo que aspiró se impregnó en su vía aérea y quedó en su organismo.
Pero hay gente que le da besos al cigarro, que fuma así como que soplan más hacia afuera, expiran más que inspiran. Y lo otro que hacen, hay mucha gente fumadora, que se fuma la mitad del cigarro, porque está haciendo otra cosa y lo deja ahí. Y claro, se fumó entre comillas 20 al día, pero de los cuales de 8 o 10 cigarrillos se los fumó la mitad, y de los cuales, entonces, claro, los impactos que tienen el cigarrillo, y claramente hay una predisposición genética, por ejemplo, de hacer células atípicas o cancerígenas en gente que fuma o que no fuma también. Ahora, si usted hizo un cáncer de, no sé, de próstata y después, ¿cómo se llama? Es más probable que se haga una metástasis, que vaya al hígado y que finalmente vaya al pulmón. Lamentablemente el cáncer pulmonar es un cáncer doloroso y es un cáncer muy rápido. Así es que ojalá nunca padezcan de algo así. A diferencia de otros cánceres que tienen mucho más manejo y duran los pacientes bastante, mielomúltiple puede estar 10, 15 años. Al doctor Rodrigo de la clínica de Índice Infección. Sus consultas porque hay muchos secretos ahí que están algunos bien guardados, otros no tanto. En la última etapa hay muchas secciones de no es nada para la gente cercana, no es nada conocido. De hecho, yo tenía un corazón. De distintos, ¿cómo se llama? Tipos, de distintas marcas, y son bastante más baratos. Si usted saca la cuenta de cajetillas que se compra y compra un tabaco, no sé, un paquete de tabaco que le va a durar, aparte que los cigarritos son más chicos, y ¿cómo se llaman? Las máquinas con que se hacen también las venden, ¿ya? Entonces, tienen el papelillo que menciona la señora, echan este tabaco, que tiene sabor a vainilla, chocolate, incluso que son mentolados, lo que ustedes quieran, que por lo demás eso es un mito. El cigarrillo mentolado no hace menos daño. La gente creyó en algún tiempo que si fumaba mentolado o de esos más finos era menos dañino. Pero en lo que pregunta usted, sí, es más barato, es más fácil, y él podría hacerse y llevarse una cantidad nomás dentro de la... Exacto, los de la marihuana. Venden esas maquinitas. Es lo mismo, pero usted le pone tabaco. Es la misma. Hay maquinitas, sí. Quedan parejitos. ¿Mm? No, en esos años se hacían, se enrollaban la puntita nomás. Igual que hubo muchos años, yo cuando hago la evaluación del cigarro con los usuarios, le pregunto si solo fumó cigarrillo, porque se acuerda que antes estaba el Nevada, el Camel y todos esos antiguos, o fumó también pipa, porque hubo un tiempo y estaba muy de moda que la gente fumara pipa, o que fumaran habanos, porque se regalaban o se compraban, o se caían,
Y hay gente que todavía fuma pipa, que es coleccionador de pipas. Yo tengo varios usuarios aquí que finalmente vendieron sus pipas como colección y ganaron lucas, porque eran pipas de distintos países, de distintos tipos. Los habanos también hay habanos, un buen chileno así bien de medio pelo, y hay habanos que son carísimos. Entonces, claro, antes había todo un tema en las cigarreras, en los tipos de ceniceros, en los encendedores, había todo claro, era todo un... O este tipo que salía en la tele en los años cuando yo era niña, en un caballo para el Marlboro, ¿se acuerda? ¿Cuántos cigarros sin filtro? Eso era un tema comunicacional muy importante que entró a todos los países secundarios, ¿verdad? Y que nosotros compramos, o sea, en el fondo nos instalaron y nos dijeron, esto es maravilloso, nosotros pisamos el palito y nos pusimos a fumar como a los de la cabeza. Y ahora estamos en el mismo proceso que ellos llevan años ya erradicando, pero que nosotros seguimos comprando. Pero en general eso. ¿Estamos? Súper. No queda ninguna pregunta para la gente que está conectada por Zoom. Recuerden activar su audio o levantar la mano para escucharlos. Creo que no. Me llamo Alicia Tapia. No, al parecer no hay preguntas acá en Zoom. Así es que le agradecemos a la Ali por venir a acompañarnos acá, por traernos este tema tan interesante. Va a quedar grabada la presentación, así es que ahí se las vamos a enviar, si la quieren ver de nuevo, si la quieren enviar a alguien. Así es que te agradecemos, Ali. Le agradecemos también a quienes vinieron, a quienes se conectaron, por su participación. Muchas gracias a ustedes. Listo. Chao, chicos, que estén muy bien. Adiós.